Me llamo Elena. Y esta es mi historia. Una historia de miedo, de secretos y de un susurro que nunca me dejó en paz. Todo comenzó cuando me mudé a la ciudad de Laredo, un lugar tranquilo, donde pensaba que encontraría paz y un nuevo comienzo. Era una tarde de otoño. Cuando llegué, las hojas caían y el viento susurraba secretos. Al pasar por las calles vacías, encontré una casa a las afueras. Era antigua, pero acogedora, perfecta para mí. O eso pensé. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a desempacar y a explorar los alrededores. Laredo tenía un encanto peculiar, con sus edificios antiguos y sus callejones estrechos. Una noche, mientras caminaba por el centro, oí un susurro detrás de mí. Me volví, pero no vi a nadie. Pensé que era solo mi imaginación, y seguí caminando. El susurro volvió a sonar, esta vez más cerca. Aceleré el paso, pero el susurro también se acercó. Me detuve y miré alrededor. Nada. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. Decidí volver a casa, pero el susurro no me dejó en paz. Llegué a mi puerta y entré rápidamente. Cerré con llave y traté de calmarme, pero el susurro continuaba. Afuera. Esa noche no pude dormir. El susurro resonaba en mi mente una y otra vez. A la mañana siguiente decidí investigar. Pregunté a los vecinos si habían oído algo extraño, pero todos negaron con la cabeza y me miraron con extrañeza. Pasaron los días y el susurro se hizo más frecuente. Cada noche lo oía seguirme a cualquier lugar donde fuera. Un día decidí seguir el susurro. Salí de casa y caminé hasta el centro de la ciudad. El susurro me guió hasta un viejo edificio abandonado. Entré con cautela. El lugar estaba oscuro y lleno de polvo. El susurro se detuvo. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien, pero la curiosidad me empujó a seguir. Caminé por los pasillos hasta llegar a una puerta cerrada. La abrí y dentro encontré un diario viejo y polvoriento. Lo tomé y comencé a leer. Era el diario de una mujer que había vivido en Laredo hace muchos años. Describía experiencias similares a las mías. Susurros que la seguían. Susurros en la noche. Y un secreto que nunca la dejaba en paz. La mujer hablaba de un ritual para deshacerse del susurro. Un ritual que debía realizarse en el mismo edificio donde estaba. Decidí intentarlo. No tenía nada que perder. Reuní los materiales que el diario mencionaba y preparé el ritual. Esa noche volví al edificio
Y comencé el ritual. Las palabras salían de mi boca, con dificultad. Pero seguí adelante. De repente, sentí una presencia a mi alrededor. El susurro volvió a sonar, más fuerte que nunca. El miedo me paralizó, pero seguí con el ritual. Las palabras fluyeron más rápido, y el susurro comenzó a desvanecerse. Finalmente, el susurro desapareció, dejando solo un eco en el aire. Salí del edificio, exhausta, pero aliviada. Pensé que había terminado, pero el eco del susurro aún resonaba en mi mente. Regresé a casa y traté de seguir con mi vida. Pero algo había cambiado en mí. El susurro no desapareció por completo. A veces lo oía en la distancia, recordándome que el secreto siempre estaría conmigo. Decidí mudarme lejos de Laredo, buscando un lugar donde pudiera encontrar paz. Pero el susurro me siguió. Esta es mi historia. Una historia de miedo y secretos. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, no lo ignores. Podría ser algo más de lo que imaginas. Después de mudarme a una nueva ciudad, pensé que podría escapar de mi pasado. Pero el susurro nunca se fue. La nueva ciudad era grande y bulliciosa. Un contraste con Laredo. Pero el susurro me encontró. Incluso allí, cada noche, oía el susurro seguirme a cualquier lugar donde fuera. Traté de ignorarlo, de acostumbrarme, pero no pude. Decidí buscar ayuda. Consulté a psicólogos y expertos en lo paranormal, pero nadie tenía una respuesta para mí. Un día, recibí una carta sin remitente. La abrí con curiosidad. Dentro había una nota. He oído tu susurro. Ven a verme. La dirección era de un viejo edificio en el centro de la ciudad. Decidí ir. No tenía nada que perder. Cuando llegué al edificio, una mujer me recibió. Su mirada era intensa, como si supiera todo sobre mí. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo. El susurro te ha seguido porque tienes un vínculo con el secreto. Me quedé sin palabras. La mujer continuó. El susurro no es algo que puedas destruir, pero puedes aprender a convivir con él. Me mostró un medallón. Este medallón te ayudará a mantener el susurro a raya. Pero debes aceptar que siempre será parte de ti. Tomé el medallón con manos temblorosas. Sentí una ligera calma. Inmediatamente. Gracias, dije, sin saber qué más decir.
La mujer asintió. Recuerda, el susurro siempre estará contigo, pero puedes controlarlo. No dejes que te controle a ti. Salí del edificio con el medallón en mi bolsillo. Esa noche, el susurro fue más suave, menos insistente. Con el tiempo, aprendí a vivir con el susurro. Acepté que era parte de mí y encontré una extraña paz. Esta es mi historia. Una historia de aceptación y valentía. Si alguna vez oyes un susurro, recuerda que no estás solo. Todos tenemos secretos que enfrentar. Años después de mi encuentro con la mujer del medallón, mi vida había cambiado. Encontré un equilibrio entre el susurro y yo. Me convertí en consejera, ayudando a otros a enfrentar sus propios miedos, compartiendo mi historia y mostrando que siempre hay esperanza. Un día, recibí una llamada de un joven que decía oír susurros. Seguí su voz y lo encontré a la deriva, en una encrucijada similar a la mía. Lo ayudé a encontrar su propio medallón, su propia forma de convivir con el susurro, y vi cómo su vida cambiaba. El ciclo continuaba. Cada persona que ayudaba aceptaba su susurro y encontraba paz. Y así, el susurro perdía su poder. El susurro siempre estará con nosotros. Pero podemos aprender a vivir con él, a aceptarlo y a encontrar la fuerza en nosotros mismos. Esta es mi historia. Una historia de redención y esperanza. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, no temas. Enfréntalo con valentía. Y recuerda que siempre hay luz al final del túnel. Mi vida se había transformado en algo que nunca imaginé. Ayudar a otros me daba una nueva perspectiva, un propósito. Cada día escuchaba historias de personas que eran perseguidas por sus propios susurros. Cada uno diferente, pero igual de aterrador. Había un hombre que oía la voz de su hijo perdido. Una mujer que escuchaba el llanto de su madre. Todos ellos buscaban respuestas. Paz. El medallón no era la solución para todos. Algunos necesitaban encontrar su propia forma de enfrentarse a sus susurros. Un día, recibí una carta de alguien que decía que había encontrado el origen de todos los susurros. Una antigua cueva en las montañas. Decidí ir. Necesitaba saber si había una verdad más profunda detrás de todo. El viaje
Fue largo y peligroso. Las montañas eran traicioneras, pero mi determinación me impulsaba a seguir. Encontré la cueva, oculta entre las rocas. Entré con cautela. La oscuridad era total, pero seguí adelante. Dentro encontré inscripciones antiguas. En las paredes había símbolos y palabras que no comprendía. Pero una cosa quedaba clara. La cueva era el origen de los susurros. Decidí realizar un ritual similar al que había aprendido, pero más poderoso, más completo. Concentré todas mis fuerzas en las palabras que leía de las inscripciones, y de repente sentí una presencia a mi alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores, pero seguí adelante, recitando las palabras con más fuerza. Finalmente, los susurros comenzaron a disminuir. La cueva se llenó de una luz suave y sentí una paz profunda. Salí de la cueva sabiendo que había cambiado algo en el mundo. Los susurros no desaparecerían, pero ahora sabía que podía ayudar a otros a enfrentarlos. Regresé a la ciudad con una nueva comprensión y un propósito renovado. Mi historia no había terminado, pero había encontrado una manera de vivir con los susurros y ayudar a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, mi trabajo se convirtió en una red de apoyo para aquellos que escuchaban susurros. No estábamos solos, y juntos podíamos encontrar paz. La vida es un viaje con muchos desafíos, pero siempre hay esperanza si estás dispuesto a enfrentar tus miedos y escuchar los susurros que te guían. Esta es mi historia, una historia de transformación y esperanza. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, recuerda que no estás solo y que siempre hay una manera de encontrar la paz. Con cada paso que daba en mi vida, sentía que los susurros se convertían en una parte de mi existencia. No eran algo que pudiera ignorar o destruir, pero había aprendido a vivir con ellos. Los susurros me guiaron a nuevas experiencias, a nuevas personas que necesitaban ayuda y consuelo. Un día, recibí una llamada de una madre desesperada. Su hija oía susurros y no podía dormir ni encontrar paz. Fui a su casa y hablé con la niña. Le conté mi historia y cómo había aprendido a vivir con los susurros. Le di un pequeño medallón y le enseñé a enfrentar sus miedos. La niña encontró paz
Y su madre me agradeció con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento que comprendí que mi propósito en la vida era ayudar a otros a encontrar la suya. Los años pasaron y mi red de apoyo creció. Cada vez más personas encontraban paz a través de mis enseñanzas y experiencias. Un día decidí escribir un libro sobre mi viaje, sobre los susurros y cómo había aprendido a vivir con ellos. Quería compartir mi historia con el mundo. El libro se convirtió en un éxito y recibí cartas de personas de todo el mundo agradeciéndome por compartir mi experiencia y ayudándoles a encontrar paz. Con el tiempo, la vida se volvió más tranquila. Los susurros se convirtieron en un recordatorio de mi viaje y de todas las personas que había ayudado. Esta es mi historia, una historia de redención y esperanza. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, recuerda que no estás solo y que siempre hay una manera de encontrar la paz. A medida que envejecía, mis recuerdos de los susurros se volvían más nítidos, pero también más llevaderos. Había aprendido a aceptar que siempre serían parte de mi vida. Un día recibí una carta de alguien que había leído mi libro. Decía que había encontrado otra cueva similar a la mía y quería que la visitara. Decidí ir, aunque mi cuerpo era más viejo. Mi espíritu aún tenía la misma determinación de ayudar y descubrir. Cuando llegué a la nueva cueva, sentí una energía similar a la que había sentido en la primera. Los susurros comenzaron a resonar en mi mente. Entré con cautela y encontré inscripciones similares a las anteriores. Pero estas tenían un mensaje diferente. Hablaban de la conexión entre los susurros y la vida. Decidí realizar un nuevo ritual. Esta vez, no para desterrar los susurros, sino para entenderlos y aceptarlos completamente. Las palabras fluyeron de mi boca con una claridad que nunca había experimentado. Los susurros se volvieron más fuertes, pero no eran aterradores. Eran comprensivos. Finalmente, la cueva se llenó de una luz brillante y sentí una paz profunda, más profunda que cualquier cosa que había sentido antes. Salí de la cueva con una nueva comprensión. Los susurros no eran enemigos, sino guías. Parte de
la naturaleza humana. Regresé a casa y compartí mi nueva experiencia con todos los que conocía. La vida se volvió más rica y llena de significado. Esta es mi historia. Una historia de aceptación y esperanza. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, no temas. Escúchalo. Aprende y encuentra tu propia paz. En los años que siguieron, mi vida se convirtió en un ejemplo para muchos. Los susurros habían dejado de ser un símbolo de miedo y se habían transformado en una fuente de sabiduría. La red de apoyo que había construido continuó creciendo y mi legado vivió a través de aquellos que ayudé a encontrar su propia paz. Con el tiempo, dejé este mundo, pero mi historia y las enseñanzas que compartí siguieron vivas. Los susurros se convirtieron en un recordatorio de que todos llevamos secretos y miedos, pero también tenemos la capacidad de encontrar luz y esperanza. Esta es mi historia, una historia de transformación y redención. Si alguna vez oyes un susurro en la noche, recuerda que no estás solo y que siempre hay una manera de encontrar la paz.